Buenos días a todos los presentes. Nuestro trabajo se titula Normalización de la violencia escolar en la institución educativa Concentración de Desarrollo Rural, CDR, sede Juan 23, bajo la dirección de la docente Melfi Campo Torres. Las autoras del proyecto son las maestras de formación Caterine Pretel, Giselle Paola Rey y quien les habla María Elvira Arzuaga. Analizamos la situación en dos instituciones, siendo la primera de estas el foco de nuestra investigación. La primera institución es Concentración de Desarrollo Rural, CDR, sede Juan 23, y la segunda, la Escuela Normal Superior María Inmaculada de Manal de Cesar. Ambas instituciones son de carácter oficial y mixtas. La primera de estas tiene un enfoque técnico agropecuario y la segunda pedagógico. Nuestro proyecto se justifica en la necesidad de desnaturalizar la violencia escolar en el grado cuarto, ya que esta se ha vuelto tan común que todos los actos violentos allí vivenciados son normales. Y hemos analizado que la violencia escolar ha afectado la parte académica de los estudiantes y la parte psicológica de los mismos, generando así un ambiente que no propicia paz, respeto ni armonía. En el estado del arte tenemos 4 autores, uno internacional, uno nacional y 2 locales. En cuanto al internacional, tenemos a Rodríguez 2020. Este, con su trabajo realizado en Cuba, nos da luces de lo que es la violencia física, verbal y psicológica. Como segundo autor tenemos a Caballero León 2020. Este manifiesta que la violencia escolar se da por discursos gubernamentales. Como tercero tenemos a Pulido 2020. Este dice que la clave está en la mediación del conflicto en los contextos escolares. Y por último tenemos a Fuentes y Molina, que dice que el plus para disminuir o contrarrestar la violencia escolar es el trabajo colaborativo. Analizadas las situaciones, nos planteamos la siguiente pregunta-problema. ¿De qué manera la normalización de la violencia escolar incide en la formación integral de los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa Concentración de Desarrollo Rural, CDR, y en la Escuela Normal Superior María Inmaculada? A partir de la pregunta-problema nace nuestros objetivos, uno general y 3 específicos. En cuanto al general, tenemos analizar la normalización de la violencia escolar en la formación integral de los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa Concentración de Desarrollo Rural y la Escuela Normal Superior María Inmaculada de Manal de Cesar. Como primer objetivo específico tenemos caracterizar las formas de violencia que se presentan en el grado cuarto de las instituciones antes mencionadas. Como segundo tenemos comprender la importancia del programa Aulas en Paz para disminuir la violencia en cuanto a la relación de los estudiantes del grado cuarto. Y por último tenemos diseñar e implementar una secuencia didáctica según el programa Aulas en Paz para desnaturalizar dicha violencia escolar. Bueno, nuestro trabajo de grado se sustenta en el ámbito legal con 3 leyes y la Cátedra de Paz. Primero tenemos la Ley 1620 del 2013, más conocida como la Ley de la Convivencia, que busca promover ambientes de convivencia pacíficas mediante los programas de derechos humanos. Por otro lado tenemos la Ley 115 de 1994, más conocida como la Ley General de la Educación, que establece que todas las instituciones educativas deben propiciar condiciones para la convivencia, fomentando el respeto y la tolerancia mediante talleres y actividades. Bueno, la Ley 1098 del 2006
Esta se encarga de garantizar la protección integral de los niños y niñas y adolescentes. Por último, tenemos la Cátedra de Paz, que es una estrategia pedagógica de sensibilización y ayuda a formar a los estudiantes en valores y cultura de paz. En cuanto al marco conceptual, tenemos algunas categorías que primero nos encontramos con la normalización de la violencia escolar, que según Lisa Mora son todos los actos de tipo violento que son aceptados y tolerados en una sociedad. Por otro lado, tenemos la violencia escolar, que según la UNESCO es un fenómeno extenso y son todas las formas de violencia que se dan en una institución y que afecta a un gran número de niños y niñas. También tenemos la resolución de conflictos, que según Ibero es la capacidad de prevenir e intervenir en soluciones pacíficas. También tenemos la convivencia escolar, que según Bravo y Herrera, todos los miembros de una comunidad educativa deben aprender a convivir con los demás. Por último, tenemos la formación integral, que según Hernández es una estrategia pedagógica y que todas las instituciones educativas deben desarrollar la integridad o deben promover la integridad de los estudiantes, y no solo a través de la adquisición de conocimientos, sino también promover habilidades y actitudes para así que los estudiantes se puedan desenvolver. En cuanto a nuestra metodología, primero nos encontramos con la investigación educativa, que según Piña es el propósito de conocer detalladamente un problema, explicar y publicar esos hallazgos que fueron encontrados, y lo cual fue fundamental para nosotros porque nos ayudó a comprender las dinámicas de convivencia escolar y violencia escolar. Nuestro trabajo es de tipo cualitativo, que según Hernández es el que nos ayuda a identificar patrones emergentes en el comportamiento de los estudiantes dentro y fuera de una institución. Este enfoque nos permite la observación de interacciones de los estudiantes y también promueve la reflexión crítica sobre los procesos académicos, sociales que afectan en el aprendizaje de los estudiantes. Como paradigma tenemos el sociocrítico, que según Martínez es el que describe la realidad educativa y también promueve a la mejora de esta. Bueno, nuestro método de investigación es acción-participación, que según Mejía, este enfoque involucra activamente a los participantes en la investigación y ayuda a identificar problemas y crear soluciones. Bueno, como alternativa pedagógica tenemos una secuencia didáctica, que para Barraza ayuda a promover el aprendizaje y la resolución de conflictos en contextos escolares. Para dar respuesta a nuestra investigación se plantearon algunas fases. Primero tenemos la fase de caracterización, que tiene que ver con todas las técnicas de recolección que utilizamos. Primero tenemos la entrevista estructurada, que para Martínez, Rose y Gross es muy fácil y útil para obtener información detallada. También utilizamos la observación participante, porque esto nos ayudó a sumergirnos en los contextos educativos. Y como análisis tenemos el hermenéutico, que según Martínez, Rose y Gross es un proceso reflexivo y que el investigador debe de revisar la información cuantas veces sea necesaria. Aquí tenemos la matriz de análisis y como segunda fase tenemos la planificación. Ahí entre las tres nos sentamos y pensamos la secuencia didáctica llamada resolución de conflictos y construcción de convivencia pacífica. Como tercera fase se implementó la secuencia y se tuvieron en cuenta algunas actividades que tuvieron presentaciones, elaboración y fichas de situaciones de conflicto. Como cuarta fase tenemos la sistematización. Aquí ya se recogió información de todas las actividades implementadas en los contextos. También organizamos la información, escribimos en nuestra ponencia, hicimos correcciones y escribimos el trabajo final. Como quinta fase tenemos la evaluación, que es de carácter formativa, se dieron en dos momentos.
Primero utilizamos las rúbricas de valoración, observación, participación y reflexión. Y momento 2 fueron elaboraciones de carteles. Bueno, en nuestra triangulación tenemos unas categorías que nos soportan nuestro trabajo de grado. Como primera categoría tenemos la normalización de la violencia escolar, que según Liz Zamora 2023 dice que la normalización de la violencia es socialmente aceptable en los entornos escolares. Esto nos permitió observar que las conductas agresivas eran recurrentes en dichos contextos. En los hallazgos encontramos que la violencia es accesible y aceptable en los entornos escolares. Como segunda categoría tenemos el impacto en la convivencia y el bienestar, que según Hernández 2014, la violencia normalizada afecta el clima escolar y el bienestar emocional de los estudiantes. Nos permitimos observar en el entorno escolar que dichas agresiones, pleitos, peleas, insultos se veían recurrentes en el entorno escolar y afectaban el bienestar emocional de los estudiantes. Como hallazgo encontramos que la violencia normalizada afecta las relaciones respetuosas y la interacción entre los estudiantes. Como tercera categoría tenemos las estrategias para la reducción de la violencia, que según Bravo y Herrera 2014 dice que las estrategias pedagógicas ayudan o facilitan la resolución pacífica en los estudiantes y el bienestar emocional de estos. En dicho contexto, pudimos observar que los estudiantes tuvieron más disposición, estuvieron más participativos, estuvieron dispuestos, estuvieron positivos y ayudaron. Esto fue gracias a la implementación de nuestra secuencia didáctica. En los hallazgos implementamos una secuencia didáctica que fue la que ayudó a que los estudiantes participaran, se relacionaran y trabajaran en conjunto, disminuyendo o reduciendo la violencia escolar. Tenemos el aspecto ético. En el aspecto ético buscamos información, nos reunimos para que estos consentimientos fueran firmados por los padres, si estuviesen a cargo solamente de las mamás o de los papás. Los estudiantes también lo firmaron con el apoyo de la profesora Ángela para poder implementar nuestra secuencia didáctica. En conclusión, por lo tanto, nosotros concluimos que la normalización escolar es un impacto mayor que se da en todas las escuelas educativas o entornos escolares. Pero además de esto, nosotros creemos que nosotros podemos, a través de la implementación de la secuencia didáctica, podemos cambiar la percepción de los estudiantes, formándolos como personitas en una formación integral.
con los valores del respeto, la empatía. Nosotros con estas actividades pretendemos que el trabajo colaborativo ayude a reducir la violencia escolar.